Casi todos han oído hablar de blockchain, pero pocos se atreven a preguntar qué es blockchain y cómo funciona. Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto, te aclararemos todas las dudas que puedas tener sobre la tecnología llamada la nueva Internet. Blockchain es una tecnología, también conocida como cadena de bloques, y que ahora está en boca de todos gracias a Bitcoin, ya que blockchain es la tecnología que está detrás de la criptomoneda. Pero, ¿quién inventó blockchain? Blockchain fue creada en 1991 por los científicos Stuart Haber y W. Scott Stornetta al introducir una solución computacionalmente práctica para los documentos digitales con sello de tiempo para que no pudieran ser modificados o manipulados. ¿No has entendido? No te preocupes, sigue leyendo. La definición de blockchain más básica sería, un registro compartido y digitalizado que no puede modificarse una vez que una transacción ha sido registrada y verificada. Todas las partes de la transacción, así como un número significativo de terceros, mantienen una copia del registro, es decir, la cadena de bloques, lo que significa que sería prácticamente imposible modificar cada copia del registro globalmente para falsificar una transacción. ¿Qué es blockchain? Un blockchain es un diario que es casi imposible de falsificar. Funciona así: imaginemos que 10 personas en una habitación decidieron hacer una moneda por separado. Deben seguir el flujo de fondos, y una persona, llamémoslo Bob, decidió mantener una lista de todas las acciones en un diario. Blockchain Technology Explained. Un hombre, llamémoslo Jack, decidió robar dinero. Para ocultar esto, cambió las entradas en el diario. Blockchain Technology Explained. Bob notó que alguien había interferido con su diario. Decidió evitar que esto sucediera. Encontró un programa llamado Funciones que convierte el texto en un conjunto de números y letras como en la tabla a continuación. Bitcoin Hash. Un hash es una cadena de números y letras, producida por funciones hash. Una función hash es una función matemática que toma una cantidad variable de caracteres y la convierte en una cadena con un número fijo de caracteres. Incluso un pequeño cambio en una cadena crea un hash completamente nuevo. Después de cada registro, él insertó un hash. El nuevo diario fue el siguiente. Blockchain Technology Explained. Jack decidió cambiar las entradas de nuevo. Por la noche, llegó al diario, cambió el registro y generó un nuevo hash. Blockchain Technology Explained. Bob notó que alguien había revisado el diario de nuevo. Decidió complicar el registro de cada transacción. Después de cada registro, insertó un hash generado a partir del registro más último hash. Entonces cada entrada depende de lo anterior. Blockchain Technology Explained. Si Jack intenta cambiar el registro, deberá cambiar el hash en todas las entradas anteriores. Pero Jack realmente quería más dinero, y pasó toda la noche contando todos los hashes. Nonce, pero Bob no quería rendirse. Decidió agregar un número después de cada registro. Este número se llama nonce. El nonce debe elegirse de modo que el hash generado termine en dos ceros. Blockchain Technology Explained. Ahora, para falsificar registros, Jack tendría que pasar horas y horas eligiendo nonce para cada línea. Más importante aún, no solo las personas, sino que las computadoras no pueden descifrar el nonce rápidamente. Nodos más tarde, Bob se dio cuenta de que había demasiados registros y que no podía mantener el diario así para siempre. Entonces, cuando escribió 5000 transacciones, las convirtió a una hoja de cálculo de una página. Mary comprobó que todas las transacciones fueran correctas. Bob extendió su diario de hoja de cálculo sobre 5000 computadoras, que estaban en todo el mundo. Estas computadoras se llaman nodos. Cada vez que se produce una transacción, debe ser aprobada por los nodos, cada uno de los cuales verifica su validez. Una vez que cada nodo ha verificado una transacción, hay una especie de voto electrónico, ya que algunos nodos pueden pensar que la transacción es válida y otros piensan que es un fraude. Los nodos mencionados anteriormente son computadoras. Cada nodo tiene una copia del libro digital o blockchain. Cada nodo verifica la validez de cada transacción. Si la mayoría de los nodos dicen que una transacción es válida, entonces está escrita en un bloque. Ahora, si Jack cambia una entrada, todas las otras computadoras tendrán el hash original. No permitirían que el cambio ocurriera. Bloque. Esta hoja de cálculo se llama bloque. Toda la familia de bloques es blockchain. Cada nodo tiene una copia de blockchain. Una vez que un bloque alcanza una cierta cantidad de transacciones aprobadas, se forma un nuevo bloque. La blockchain se actualiza cada 10 minutos. Lo hace de forma automática. Ningún maestro o computadora central instruye a las computadoras a hacer esto. Tan pronto como se actualiza la hoja de cálculo o el libro mayor o el registro, ya no se puede cambiar.
Por lo tanto, es imposible falsificarlo. Solo puedes agregarle nuevas entradas. El registro se actualiza en todas las computadoras en la red al mismo tiempo. Puntos importantes: una blockchain es un tipo de diario u hoja de cálculo que contiene información sobre transacciones. Cada transacción genera un hash. Un hash es una cadena de números y letras. Las transacciones se ingresan en el orden en que ocurrieron. El orden es muy importante. El hash depende no solo de la transacción sino de las de la transacción anterior. Incluso un pequeño cambio en una transacción crea un hash completamente nuevo. Los nodos comprueban para asegurarse de que no se haya modificado una transacción inspeccionando el hash. Si una transacción es aprobada por la mayoría de los nodos, entonces se escribe en un bloque. Cada bloque se refiere al bloque anterior y juntos forman la blockchain. Una blockchain es efectiva ya que está distribuida en muchas computadoras, cada una de las cuales tiene una copia de la blockchain. Estas computadoras se llaman nodos. La blockchain se actualiza cada 10 minutos. Billeteras, firmas digitales, protocolos Bob junto a las 10 personas. Necesitaba explicarles la nueva moneda. Jack confesó sus pecados al grupo y se disculpó profundamente. Para demostrar su sinceridad, devolvió a Annie y Mary sus monedas. Con todo lo ordenado, Bob explicó por qué esto nunca podría volver a suceder. Decidió implementar algo llamado firma digital para confirmar cada transacción. Pero primero, les dio a todos una billetera. ¿Qué es una billetera? Una billetera es una cadena de números y letras, como 18.757.650.533.300.136F22.673B74. Esta es una dirección que aparecerá en varios bloques dentro de la blockchain cuando se realicen transacciones. No hay registros visibles de quién hizo qué transacción con quién, solo el número de una billetera. La dirección de cada billetera en particular también es una clave pública. Firma digital: para llevar a cabo una transacción necesitas dos cosas, una billetera, que básicamente es una dirección, y una clave privada. La clave privada es una cadena de números aleatorios, pero a diferencia de la dirección, la clave privada debe mantenerse en secreto. Cuando alguien decide enviar monedas a alguien más, debe firmar el mensaje que contiene la transacción con su clave privada. El sistema de dos claves está en el corazón de la encriptación y la criptografía, y su uso es anterior a la existencia de blockchain. Fue propuesto por primera vez en la década de 1970. Una vez que se envía el mensaje, se transmite a la red de blockchain. La red de nodos luego trabaja en el mensaje para asegurarse de que la transacción que contiene sea válida. Si confirma la validez, la transacción se coloca en un bloque y después de eso no se puede cambiar la información al respecto. Digital Signature Explained. ¿Qué son las claves criptográficas? Una clave criptográfica es una cadena de números y letras. Las claves criptográficas están hechas por generadores de claves o keygens. Estos keygens utilizan matemáticas muy avanzadas que involucran números primos para crear claves. Protocolos. La blockchain consta de especificaciones de comportamiento individuales, un gran conjunto de reglas que están programadas en esta. Esas especificaciones se llaman protocolos. La implementación de protocolos específicos esencialmente hizo de blockchain lo que es una base de datos de información peer-to-peer, punto a punto, distribuida y segura. Los protocolos de blockchain garantizan que la red se ejecute de la manera en que la diseñaron sus creadores, a pesar de que es completamente autónoma y no está controlada por nadie. Aquí hay algunos ejemplos de protocolos implementados en blockchain. La información de entrada para cada número hash debe incluir el número hash del bloque anterior. La recompensa por extraer con éxito un bloque disminuye a la mitad después de que cada 210.000 bloques estén sellados. Para mantener la cantidad de tiempo necesaria para explotar un bloque en aproximadamente 10 minutos, la dificultad de la minería se recalcula cada 2016 bloques. Proof of Work. Prueba de trabajo. La colocación de una transacción en un bloque se denomina conclusión exitosa de un desafío de prueba de trabajo, y se lleva a cabo mediante nodos especiales llamados mineros. Prueba de trabajo es un sistema que requiere algún trabajo del solicitante del servicio, lo que generalmente significa tiempo de procesamiento en una computadora. Producir una prueba de trabajo es un proceso aleatorio con baja probabilidad, por lo que normalmente se requiere mucho ensayo y error para que se genere una prueba de trabajo válida. Cuando se trata de bitcoins, el hash es lo que sirve como una prueba de trabajo. ¿Qué es la minería? Los mineros en una blockchain son nodos que producen bloques resolviendo problemas de prueba de trabajo. Si un minero produce un bloque que está aprobado por un consenso electrónico de nodos, entonces el minero es recompensado con monedas. A partir de octubre del 2017, los mineros de Bitcoin obtienen 12,5 bitcoins por bloque. La recompensa no es el único incentivo para que los mineros sigan utilizando su hardware.
También obtienen las comisiones de transacción que pagan los usuarios de Bitcoin. Actualmente, como hay una gran cantidad de transacciones que suceden dentro de la red de Bitcoin, las tarifas de transacción se han disparado. A pesar de que las tarifas son voluntarias por parte del remitente, los mineros siempre priorizarán las transferencias con tarifas de transacción más altas. Entonces, a menos que estés dispuesto a pagar una tarifa bastante alta, su transacción puede tardar mucho tiempo en procesarse. Lea más en el artículo que es la minería. Puntos importantes: si posees dinero digital, entonces necesitas una billetera digital. Una billetera es una dirección en blockchain. Una billetera es una llave pública. Alguien que desee realizar una transacción debe enviar un mensaje con la transacción firmada con su clave privada. Antes de que se apruebe una transacción, es revisada por cada nodo que la vota de una manera electrónica especial que es diferente a las elecciones que tienen la mayoría de los países. Una transacción es colocada en un bloque por mineros que son nodos especiales. Las computadoras en la red que sostienen la blockchain se llaman nodos. Los mineros colocan las transacciones en bloques en respuesta a los desafíos de prueba de trabajo. Después de que los mineros cierran con éxito un bloque de transacción, reciben una recompensa, que actualmente es de 12,5 BTC, y también mantienen una tarifa de transacción que pagan los titulares de Bitcoin. La interacción se lleva a cabo en una blockchain utilizando reglas integradas en el programa de blockchain llamado protocolos. La criptografía es esencial en las blockchains para frustrar a los ladrones que quisieran hackear la blockchain. Las claves criptográficas están hechas por generadores de claves o keygens. Los keygens utilizan matemáticas muy avanzadas que involucran números primos para crear claves. Un bloque contiene una marca de tiempo, una referencia al bloque anterior, las transacciones y el problema de cómputo que tuvo que ser resuelto antes de que el bloque fuera a la blockchain. La red distribuida de nodos que necesitan llegar a un consenso hace que el fraude sea casi imposible dentro de blockchain. Principios de la blockchain: base de datos distribuida, Distributed Database Explained. La base de datos es la blockchain y cada nodo en una blockchain tiene acceso a toda la blockchain. Ningún nodo o computadora regula la información que contiene. Cada nodo puede validar los registros de la blockchain. Todo esto se hace sin uno o varios intermediarios que controlan todo. Está arquitectónicamente descentralizado ya que no hay uno o varios puntos de falla. No hay un solo punto de falla que derribaría a la blockchain. Sin embargo, los nodos de una blockchain están lógicamente centralizados, ya que toda la blockchain es una red distribuida que realiza ciertas acciones programadas dentro de esta. Transmisión peer-to-peer, P2P, Peer-to-peer Transmission Explained. De acuerdo con el primer principio, la comunicación siempre ocurre directamente entre pares, en lugar de a través de algún nodo central. La información sobre lo que está sucediendo en blockchain se almacena en cada nodo y luego se pasa a los nodos adyacentes. De esta forma, la información se propaga a través de toda la red. Transparencia, pero también pseudonimia. Cualquiera que inspeccione la blockchain puede ver cada transacción y su valoras. Alguien que use la blockchain puede ser anónimo si lo desea o puede dar su identificación a otros. Todo lo que ves en la blockchain es un registro de transacciones entre direcciones de blockchain. Registros records. Una vez que la grabación de una transacción está en la blockchain y se ha actualizado la blockchain, entonces la alteración de los registros de esta transacción es imposible. Esto se debe a que ese registro de transacción particular está vinculado al registro de cada uno anterior. Los registros de blockchain son permanentes, se ordenan cronológicamente y están disponibles para todos los otros nodos. El diagrama muestra un extracto de la blockchain de Bitcoin. ¿Por qué es imposible apagar la red? Como hay nodos en todo el mundo, es prácticamente imposible que una sola parte se haga cargo de toda la red. Porque es casi imposible falsificar un bloque. La razón por la que es casi imposible simular un bloque es que la validez del bloque y, por extensión, su inclusión en la blockchain está determinada por un consenso electrónico de nodos. Hay miles de estos nodos, diseminados por todo el mundo, y como consecuencia la captura de la red requeriría una computadora con poder imposible. ¿Puedes usar una blockchain como base de datos normal? Puedes almacenar 3 GB de archivos en la blockchain de la misma manera que podrías usar Access, FileMaker o MySQL. Esta no sería una buena idea. La mayoría de las blockchains no son adecuadas para esto por diseño o simplemente carecen de la capacidad requerida. Las bases de datos tradicionales en línea usualmente usan una arquitectura de red cliente-servidor. Esto significa que los usuarios con derechos de acceso pueden cambiar las entradas almacenadas en la base de datos, pero el control general permanece con los administradores.
Cuando se trata de una base de datos blockchain, cada usuario está a cargo de mantener, calcular y actualizar cada nueva entrada. Cada nodo debe trabajar en conjunto para asegurarse de que llegan a las mismas conclusiones. La arquitectura blockchain también significa que cada nodo debe trabajar de forma independiente y comparar los resultados de su trabajo con el resto de la red. Por lo tanto, llegar a un consenso puede consumir mucho tiempo. Debido a esto, las redes blockchain se consideran muy lentas en comparación con la tecnología tradicional de transacciones digitales. Sin embargo, hay experimentos de producción de bases de datos con tecnología blockchain, con BigChainDB como la primera compañía importante en el campo. Los creadores tomaron una base de datos distribuida de clase empresarial y construyeron su tecnología además de agregar los 3 atributos clave de blockchain: descentralización, inmutabilidad y la capacidad de registrar y transferir activos. Queda por determinar si lo que han creado es útil. Puntos importantes: la blockchain es una base de datos que se distribuye entre todos los nodos. Ninguno o varios nodos controlan blockchain. Todos los nodos pueden validar una transacción. Toda la comunicación en la blockchain es página 2 páginas. Cualquiera que use una blockchain es anónimo si eso es lo que desean. Todas las transacciones que se producen en una blockchain se registran allí, por lo que las transacciones de cualquier persona que use la red son públicas y completamente transparentes, aunque pueden ser anónimas. Una vez que se registra una transacción en blockchain y se ha actualizado blockchain, entonces esa transacción no se puede modificar. Ninguna persona u organización puede apagar una blockchain. Aunque una blockchain está descentralizada política y arquitectónicamente, está lógicamente centralizada. ¿Dónde se puede usar blockchain? En esta parte del artículo discutiremos algunas de las muchas aplicaciones diferentes que usan blockchain. Con frecuencia usaremos el término contrato inteligente. Vamos a definir el término. El blockchain es ideal para lo que se conoce como contratos inteligentes. ¿Qué son contratos inteligentes? Los contratos inteligentes definen las reglas y sanciones en torno a un acuerdo específico de la misma manera que los contratos tradicionales. Sin embargo, la gran diferencia es que los contratos inteligentes automáticamente hacen cumplir esas obligaciones. Los contratos están codificados para que sean cumplidos en el cumplimiento de criterios específicos. 1. Un reclamo de garantía. Por lo general, la liquidación de los reclamos de garantía es costosa, requiere mucho tiempo y, a menudo, es difícil para quienes hacen el reclamo. Es posible implementar contratos inteligentes usando blockchain que inevitablemente hará que el proceso sea mucho más fácil. En el pasado, cuando se hace un reclamo, todos los controles serían llevados a cabo por humanos, lo que puede llevar mucho tiempo y deja espacio para errores humanos. Esto se volverá innecesario, ya que se verifican para asegurar que se cumplan todos los criterios, y se pueden hacer de manera automática usando blockchain. Una vez que se cumplen todas las obligaciones, el pago resultante es automático. Todo esto se puede hacer utilizando una mínima participación humana. Una de las soluciones ofrecidas por Deloitte es la inclusión de un código QR en un recibo. El código QR está configurado para contener toda la información relevante sobre la compra, artículo, número de serie, fecha de compra, etc. Con él, el código QR también contiene instrucciones sobre cómo encontrar un bot de garantía en Facebook Messenger. El usuario puede enviar una imagen del recibo a ese robot, el motor desenvuelve el código QR y almacena toda la información del producto en la blockchain. 2. Derivados. Los derivados se utilizan en las bolsas de valores y se ocupan de los valores de los activos. Los contratos inteligentes en la negociación de valores y acciones podrían revolucionar las prácticas actuales mediante la racionalización, la automatización y la reducción de los costos del comercio de derivados en toda la industria. Los acuerdos pueden completarse en segundos en lugar de los 3 días que se necesitan en este momento. Con los contratos inteligentes, las operaciones entre pares se convertirán en una operación habitual, lo que dará como resultado una revolución completa en el comercio de acciones. Barclays y varias otras compañías ya han probado una forma de comercializar derivados utilizando contratos inteligentes, pero llegaron a la conclusión de que la tecnología no funcionará a menos que los bancos colaboren para implementarla. 3. Reclamos de seguro. Con los contratos inteligentes, se puede establecer un cierto conjunto de criterios para situaciones específicas relacionadas con el seguro. En teoría, con la implementación de la tecnología blockchain, puedes enviar tu reclamo de seguro en línea y recibir un pago automático instantáneo, proporcionando, por supuesto, que su reclamo cumpla con todos los criterios requeridos.
El gigante francés de seguros AXA es el primer gran grupo de seguros en ofrecer seguros con tecnología blockchain. Recientemente han presentado un nuevo producto de seguro de retraso de vuelo que utilizará contratos inteligentes para almacenar y procesar pagos. Otras compañías de seguros seguramente harán lo mismo. 4. Verificación de identidad. Demasiado tiempo y esfuerzo se desperdicia actualmente en la verificación de identidad. Usando la descentralización de blockchains, la verificación de la identidad en línea será mucho más rápida. Los datos de identidad en línea en una ubicación central desaparecerán con el uso de los contratos inteligentes de blockchain. Los piratas informáticos ya no tendrán puntos de vulnerabilidad centralizados para atacar. El almacenamiento de datos es inviolable e incorruptible cuando está respaldado por blockchain. En todo el mundo, blockchain está llevando a grandes mejoras en la verificación de identidad. La ciudad de Zug en Suiza utiliza una aplicación descentralizada, DApp, para la verificación de las identidades electrónicas de sus ciudadanos. Otro productor de DApp, para la verificación de identidad es Oracle en Estonia. Comercializa una DApp para resolver el problema Kik, conozca a su cliente. Esto es de gran importancia en la verificación de identidad. La organización Thomson Reuters está creando otra DApp para la verificación de identidad usando Ethereum. 5. El Internet de las Cosas, IoT. El Internet de las Cosas, IoT, es la red de dispositivos físicos, vehículos y otros elementos integrados con software, actuadores, sensores, software y conectividad de red, conectados a Internet. Todas estas características permiten que dichos objetos recopilen e intercambien datos. Blockchain y sus contratos inteligentes son ideales para esto. Los proyectos que involucran contratos inteligentes para dispositivos se han predicho que serán muy comunes. Gartner, la compañía de investigación de IT líder en el mundo, ha hecho la predicción de que para cuando lleguemos al 2020, existirán al menos 20.000 millones de dispositivos conectados. Estos dispositivos utilizarán contratos inteligentes de Ethereum. Por ejemplo, tenemos la bombilla Ethereum, tenemos el Ethereum Block Charge, que implica la carga de vehículos eléctricos, y finalmente CryptoSeal, este es un sello a prueba de manipulaciones para la seguridad de los medicamentos. Blockchain desempeñará un papel importante en el despliegue de IoT, pero también proporcionará formas de protegerse contra los piratas informáticos. Debido a que está construido para el control descentralizado, un esquema de seguridad basado en él debe ser lo suficientemente escalable como para cubrir el rápido crecimiento del IoT. Además, la fuerte protección de blockchain contra la alteración de los datos ayudará a evitar que un dispositivo fraudulento interrumpa un hogar, la fábrica o el sistema de transporte transmitiendo información engañosa. 6. Archivo y almacenamiento de archivos. Google Drive, Dropbox, etc. han desarrollado completamente el archivo electrónico de documentos con el uso de métodos centralizados. Los sitios centralizados siempre son tentadores para los piratas informáticos. Blockchain y sus contratos inteligentes ofrecen formas de reducir sustancialmente esta amenaza. Hay muchos proyectos de blockchain que apuntan a hacer esto. Sin embargo, tenga en cuenta que a menudo no hay suficiente espacio de almacenamiento dentro de las blockchains, pero existen soluciones de almacenamiento en la nube descentralizadas, como Storj, SIA, Ethereum Swarm, etc. Desde la perspectiva del usuario, funcionan como cualquier otro almacenamiento en la nube. La diferencia es que el contenido está alojado en varias computadoras de usuarios anónimos, en lugar de en centros de datos. 7. La protección de la propiedad intelectual. El archivo habilitado por blockchain ofrecerá una mayor protección de la propiedad intelectual que antes. Una aplicación llamada Ascribe, que usa blockchain, ya ofrece esta protección. 8. Crimen. Los infractores de la ley deben esconder y camuflar el dinero obtenido de sus hazañas. Actualmente esto se hace con cuentas bancarias falsas, juegos de azar y empresas offshore, entre otras estratagemas. Hay muchas preocupaciones con respecto a la transparencia de las transacciones de criptomonedas. Sin embargo, todos los elementos normativos necesarios, como la identificación de partes e información, registros de transacciones e incluso cumplimiento pueden existir en el sistema de criptomonedas. A medida que la tecnología recibe más atención de la corriente principal, blockchain y sus contratos inteligentes tienen el potencial de hacer que la mayoría de las tácticas de lavado de dinero sean ineficaces y muy rastreables. 9. Redes sociales. En la actualidad, las organizaciones de medios sociales pueden usar libremente los datos personales de sus clientes. Esto les ayuda a ganar miles de millones de dólares. Mediante los contratos inteligentes de blockchain, los usuarios de las redes sociales podrán vender sus datos personales, si así lo desean. Tales ideas están siendo investigadas en el MIT. El objetivo del proyecto OpenSSA es proporcionar al propietario de los datos para ajustar el grado de preservación de la privacidad utilizando la tecnología blockchain. 10.
El uso de contratos inteligentes en elecciones y encuestas. Las elecciones y las encuestas podrían mejorarse enormemente con contratos inteligentes. Ya existen varias aplicaciones, como Blockchain Voting Machine, Follow My Vote y Divi. Todos ellos prometen eliminar el fraude, a la vez que brindan una transparencia total a los resultados y mantienen el anonimato de los votos. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que la votación descentralizada se implemente ampliamente. Limitaciones y vulnerabilidad. Cualquier red de blockchain depende en gran medida de la cantidad de usuarios activos dentro de ella. Para operar en todo su potencial, una red debe ser robusta con una grilla de nodos ampliamente distribuida. Además, no existe una red de blockchain que pueda soportar la misma cantidad de transacciones que los principales emisores de tarjetas como Visa o Mastercard. A partir del 2017, blockchain todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que sea capaz de reemplazar a los gigantes del mundo financiero. Finalmente, siempre hay una posibilidad teórica de una captura a gran escala de cualquier red de blockchain dada. Si una sola organización logra de algún modo obtener el control de la mayoría de los nodos de la red, ya no estará descentralizada en el pleno sentido de la palabra. Clima de inversión de blockchain. Mientras el precio de Bitcoin alcanzaba el récord de $5.000 por segunda vez en el 2017, probablemente no exista una oportunidad de inversión más publicitada que las criptomonedas y la tecnología blockchain. El público en general y las autoridades gubernamentales son cada vez más conscientes de sus ventajas, y la mayoría de las preocupaciones que rodean están siendo refutadas. Muchas compañías ya han invertido en la tecnología, y es muy revelador que el gigante tecnológico mundial IBM ahora esté considerando invertir tiempo y energía de los empleados en el espacio. Muchas compañías ofrecen tarjetas de crédito en un intento de alentar la lealtad y agregar una nueva corriente de ingresos. Samsung se asoció recientemente con Blockco con el objetivo de permitir que las tarjetas de crédito participen en transacciones seguras utilizando la tecnología blockchain. Samsung tiene como objetivo crear nuevos negocios utilizando identidad digital, dinero digital y pago digital. Según un informe, a partir de octubre del 2017, solo en el 2017 se habían realizado 42 tratos de inversión de capital, por un total de $327 millones. El inversionista más activo es la firma de servicios japonesa SB Holding, con participaciones en 8 firmas blockchain. Una potencia digital, Google, es la segunda inversora más activa, con participaciones en la empresa de billeteras de Bitcoin, blockchain y Ripple, una compañía que está trabajando en un sistema de transferencia de dinero basado en blockchain.